Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera, presenta UFRO Noticias. Registro Civil y Ministerio de Justicia se han llamado a realizar trámites vía online. Autoridad aplaza vencimiento de algunos documentos personales. En medio de declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe, empresa de transporte línea número 10 entra a cuarentena por nuevo caso de coronavirus en la región. Feria Pinto en Temuco comienza a reducir sus horarios de atención al público como medida para evitar el contagio de COVID-19. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de UFRO Noticias por Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera. Se lo adelantábamos en titulares. Después de confirmar el 6º caso de COVID-19 en la región, el Registro Civil y el Ministerio de Justicia de la Araucanía han tomado una serie de medidas preventivas para seguir brindando los servicios a la comunidad y a la vez evitar que se siga propagando el virus por la región. ¿Cuáles son? Se lo contamos en la siguiente nota. Menos gente en los servicios públicos. Así se mantuvo el registro civil durante esta jornada. Controle los accesos, alcohol gel para los usuarios y el llamado reiterado a realizar los trámites vía online. Todo con la idea de respetar la cuarentena por casos de coronavirus en la región. Dos llamados. Uno, a la gente a hacer los trámites estrictamente necesarios, no concurrir a las oficinas. Estos días hemos tenido también alta concurrencia, lo que es muy preocupante. Hay personas que vienen con su familia, por favor, tomen los resguardos, no lleven a los niños, no lleven a las personas adultos mayores que son grupos de riesgo. El segundo llamado es a la paciencia. Nosotros estamos acostumbrados a dar un servicio de calidad. Hoy día vamos a dar un servicio dentro de nuestras posibilidades. Hay oficinas en la región que están funcionando en forma parcial. Ese es el llamado insistente de las autoridades para los usuarios de los servicios. Eso sumado a las medidas restrictivas que el Ministerio de Justicia implementó en cuanto a las visitas a los internos de los penales de la región. Se tomó la medida también de que las visitas, el régimen de visitas se modificara. Se bajó las visitas de 2 visitas a 1 visita semanal y la cantidad de familiares por interno se disminuyó de 5 a 2 internos, o sea, a 2 familiares por interno. Realizar solo los trámites impostergables, todo lo demás por internet. Menos visita a los penales y la vacunación obligatoria a la población de riesgo en los centros penitenciarios y de menores. Son algunas de las medidas que se han tomado para salvaguardar la salud e integridad de quienes son usuarios de estos servicios públicos. Y en cuarentena se encuentran todos los funcionarios de la línea de micros número 10. Esto luego que se confirmara el 6º caso de coronavirus en la Araucanía, el que se trata de un funcionario de ese medio de transporte. Autoridades realizaron un llamado al resguardo de los pasajeros que transitaron en aquella empresa de transporte entre el 13 y el 16 de marzo. Presta atención. Como ha sido tradición en los últimos días, pasado las 13 horas, las autoridades de salud dieron un nuevo balance respecto a los casos de COVID-19 en la Araucanía. Ya son 5 los casos originarios de la región que se han detectado desde que llegó un joven desde la región metropolitana el pasado 13 de marzo. Pero el último sujeto en presentar positivo en el examen generó las alertas de las autoridades, ya que es un funcionario de la línea número 10. Pero hoy día tengo que informar que tenemos un caso confirmado con COVID-19 cuyo desempeño laboral hace que perdamos absolutamente la trazabilidad y generemos una condición especial en nuestra región que hace necesario que adoptemos medidas diferentes. Me refiero a un paciente varón de 32 años quien trabaja en la línea 10 de los buses que recorren entre Padre Las Casas y Temuco. Ante esta situación, se solicitó a las personas que transitaron por este medio de transporte en cualquiera de sus recorridos entre el 13 y el 16 de marzo una cuarentena preventiva y a contactarse por los canales que habilitará la autoridad sanitaria ante cualquier síntoma de esta enfermedad. Que todas las personas que utilizan la línea 10 y que la hayan utilizado entre los días 13 de marzo y el 16 de marzo deben hacer una cuarentena preventiva en sus domicilios por 14 días.
No existe una nómina de pasajeros de la línea 10. No podemos saber quiénes son. Además de esto, se decidió disminuir el flujo del transporte público de Temuco y Padre Las Casas en un 50%, con el fin de evitar situaciones de riesgo y contagio del coronavirus. De este hallazgo confirmado el día de hoy por la Seremia de Salud y la Autoridad Sanitaria, hemos dispuesto como Seremia de Transportes, en coordinación con los operadores de las 10 líneas y además de los dirigentes de los trabajadores, es decir, de los conductores, una reducción ostensible de la flota operativa en la ciudad de Temuco y Padre Las Casas. El llamado de las autoridades es a no salir de sus hogares de no ser estrictamente necesario, evitar situaciones de riesgo y acudir con mascarilla al centro asistencial más cercano en caso de presentar alguno de los síntomas, contribuyendo de esa forma a evitar la propagación de una enfermedad que ha afectado a gran parte del planeta. Este miércoles, el presidente Sebastián Piñera decretó estado de excepción constitucional de catástrofe para controlar la propagación del coronavirus, patología que fue declarada pandemia a nivel mundial y que en Chile ya registra 238 casos, según el último informe del Ministerio de Salud. Lo anterior involucra que a contar de las 0 horas de este jueves y durante los próximos 90 días serán las Fuerzas Armadas las que asumirán el mando del orden y seguridad pública. Se espera que durante la misma jornada se ratifique el nombre del oficial que estará a cargo de la Araucanía. De manera extraoficial se trataría del general Patricio Merrick. Información que por supuesto le estaremos contando oportunamente. Niños, adultos mayores, embarazadas y enfermos crónicos son la población más vulnerable a contagiarse con influenza, patología que sumada a un posible caso de coronavirus podría ser de sumo cuidado e inclusive agravar la condición médica del paciente. Precisamente para evitar que la población de riesgo esté presente en lugares de alta aglomeración como los consultorios, es que en Padre Las Casas iniciaron un proceso que busca llevar las vacunas de influenza hasta los domicilios. Estos adultos mayores fueron los primeros en recibir una dosis que les permitirá afrontar de mejor manera el invierno. Una a veces está un poquito cansada, un poquito... no está con ganas de caminar tanto, pues a mí me queda un poco lejos, así que ya me estaba poniendo un poquito remolona, pero con esto ha sido maravilloso. Imagínense, uno va allá a la municipalidad, se junta cualquier cantidad de gente, porque ya nosotros no estamos en edad como va, aunque ella es más viejita que yo. Desde este lunes y hasta el miércoles, la Salud Municipal Padre Las Casinas ha vacunado a cerca de 9.000 personas. Son 12 equipos de trabajo como este los que están en terreno, vacunando a quienes deben permanecer en sus hogares como medida de prevención. Juntas de vecino y municipio ya organizan vacunaciones controladas en sedes vecinales para evitar aglomeraciones. Son el foco más frágil de la infección que se nos viene, que es el H1N1, y además también lo más frágil es con el coronavirus. Después de esta etapa, que ya llevamos alrededor de 9.000 vacunaciones entre el lunes y hoy día miércoles, vamos a empezar el próximo lunes también a vacunar a nuestros niños. Así como lo es en Padre Las Casas, en la capital regional el escenario es similar. En toda la comuna se están agendando vacunaciones contra la influenza en domicilios. La intención es afrontar de mejor manera el invierno y evitar el contacto de la población vulnerable con factores de riesgo de coronavirus. Sobre todo con lo que estamos viviendo del virus, es más seguro que pasen por las casas. Se sugiere que se debiesen quedar en su casa, en sus hogares, porque el objetivo de la vacunación en domicilio es ese, resguardarlos en sus hogares y que nosotros acudamos a inmunizarlos. El CESFAM se comunica a través de vía telefónica con los usuarios y también por las redes sociales que se comparte acá en Fundo del Carmen. Todo sirve para garantizar un invierno con menos contagiados por influenza. Por ahora la vacunación en domicilios es la alternativa que aplican en Temuco y Padre Las Casas para la población vulnerable. Quedarse al interior del hogar y tomar las correspondientes recomendaciones de higiene sigue siendo la principal medida para evitar no solo un caso de influenza, sino que además convertirse en un positivo por coronavirus.
Como veíamos en la nota anterior, más de 9.000 vacunas contra la influenza es lo que se ha inyectado funcionarios de la salud municipal en Padre Las Casas. En la comuna, la población vulnerable recibe la dosis en sus domicilios con la idea de evitar aglomeraciones en consultorios. Panorama similar se vive en Temuco. Y cambiamos de tema porque también locatarios de la Feria Pinto realizaron un llamado para prevenir contagios en el populoso sector de Temuco. Esperan además ayuda de las autoridades con insumos que eviten la propagación del COVID-19, a lo que se suman una serie de medidas que ya se encuentran practicando, como la reducción en sus horarios de trabajo. Mire. El coronavirus está afectando de distinta forma a todas las personas. No solo aquellas que portan el virus, sino que también en el sector comercial, que ha presentado una disminución de gente, todo esto con el fin de evitar la propagación por distintos sectores. En este aspecto, en la Feria Pinto están tomando algunas medidas básicas para evitar hechos de riesgo, pero denuncian sentir incertidumbre, por lo que realizan un llamado a la autoridad para que les colabore en el cuidado de su salud en sus lugares de trabajo. Yo no sé qué van a determinar las autoridades para el sector en el cual nosotros realmente atendemos público. Estamos como entre comillas a la deriva, no sé si a lo mejor vamos a cerrar, no vamos a cerrar, pero sí ya los horarios se han acortado. Pretendimos el día a día y depende cómo fluya esto, pero más que nada en realidad entre vender y no vender, ojalá esto todo se recupere, sea mejor para nosotros y para todo el mundo. Lógico, pues nosotros aquí necesitamos eso, realmente necesitamos guantes y mascarilla y gel alcohol, lo que no encontramos para comprar si nosotros podemos, pero no encontramos. Y esto ya, no sé, debiéramos de preocuparnos bien de este caso, porque no es una broma, no es nada. Los locatarios de este populoso sector de la capital regional ven sus ingresos en el día a día, por lo que esperan que un posible cierre no se materialice en el corto plazo, aunque están dispuestos a acatar todas las medidas que tomen las autoridades, con quienes se están reuniendo constantemente. Sí, de hecho hemos tenido acercamiento, por ejemplo, con Marco Fernando A. de Desarrollo Comunitario, más la administración de la Feria Pinto, que nos ha servido de nexo con la autoridad y pidiendo aprovechar la instancia de esto, pedirle de que podamos estirar un poquito más nuestro trabajo, porque nosotros dependemos del día a día. Y no solamente nosotros, que también hay una cadena, que en este caso el productor si no cosecha ahora, su cosecha está perdida. La gente que circula comprando sus productos en la Feria Pinto también ha tomado algunas precauciones, como lo es el uso de mascarillas, todo esto con el fin de reducir las formas de contagio. Más que nada de precaución para, como sale harto en la tele, que hay que prevenir. Entonces, más que nada por eso nosotros optamos la medida de toda la familia, que con mascarilla y en lo posible con guantes por ahí. Evitar lo mínimo posible el riesgo del contagio. Porque yo sufro de asma, sufro de artrosis, soy crónica. Y porque le tengo miedo al virus también. Los locatarios de la Feria Pinto realizaron un llamado a tratar de ir a comprar de a una persona hasta ese lugar. Evitar acudir con adultos mayores y menores de 10 años, resguardando de esa forma la salud de todos los asistentes a este tradicional sector de la capital regional. Con esta información nos separamos solo unos minutos. Permanezca con nosotros que ya volvemos con más UFRO Noticias. Elegí la universidad porque me gusta su laboratorio, su infraestructura. La UFRO tiene un sello muy marcado en la región por su calidad humana y por el trabajo que hace. El hecho de ser una universidad pública de acá le da un prestigio súper grande, además de que los profesionales que salen de aquí tienen una calidad enorme. Entonces la UFRO me llamó mucho la atención para poder al final decidirme entre qué universidades podía postular para medicina, y al final decidí que la UFRO fuera la primera posición. La UFRO siempre me gustó mucho como universidad, era de mis primeras opciones, y también lo otro que aportó fue que estuviera acá en Temuco para poder estar con mi familia. Pero siempre me gustó lo que sabía de la malla curricular, la gente que había estudiado acá medicina, que conocía a algunos que ya habían salido y que hablaban súper bien de la universidad. Entonces siempre me llamó la atención desde que quería estudiar medicina.
Bueno, creo que me guié más que nada por el prestigio regional y nacional que estaba ganando la carrera los últimos años y también prestigio nacional. Me estuve guiando por muchas encuestas que hubo que dejaba bien para la universidad. Creo que me guié más por eso. Continuamos con las informaciones y le contamos que de a poco se comienza a ver en las calles del centro de Temuco algunas cortinas cerradas. Es el comercio minorista el que está atento a las medidas que tome la autoridad respecto al coronavirus. Restricción horaria o el cierre total de los locales se barajan como principales medidas a tomar. Cortinas abajo en algunos locales. Es el gremio del comercio minorista de la ciudad de Temuco quienes ya barajan distintas alternativas para enfrentar la crisis sanitaria que está viviendo el país tras la llegada del coronavirus. Si la autoridad estima, porque son ellos los que tienen que tomar las medidas, si la autoridad estima que debemos llegar a esta situación de acortar horario, con la afección que nos significa, ¿no es cierto?, tenemos que aceptarlo y entenderlo perfectamente porque hay un bien superior que es, ¿no es cierto?, la salud, no tan solo de nosotros, del personal, sino que la salud en general de toda la población. Una de las opciones es permanecer cerrados, otra restringir los horarios de atención. Todo eso se abordó en una reunión liderada por el municipio de Temuco durante esta jornada. Por lo tanto, el cierre de locales comerciales nosotros no lo descartamos, vamos a estar siempre a la par con la autoridad, a la par con el ciudadano, a la par con nuestros colaboradores y a la par con nosotros mismos, porque nosotros somos seres humanos y también estamos expuestos a ser contagiados y a lo mejor tener pérdidas humanas que lamentar y eso no es la idea. El propósito era precisamente conversar con ellos y ver las distintas alternativas con la idea de impactar también la menor posible a los bolsillos de cada uno de estos empresarios, microempresarios, mini empresarios, que están también haciendo su propio esfuerzo porque van a tener que eventualmente pagar remuneraciones durante 15 días con el negocio cerrado y eso puede ser para muchos de ellos eventualmente el cierre definitivo de algunos de los negocios. La idea de estas medidas es poder controlar la propagación del virus en la región ahora que se confirmó el 6º caso de COVID-19 en la Araucanía. Medidas a extremar que se tomarán una vez que la situación lo amerite y las autoridades lo decidan. Luego del aumento en el número de contagiados con coronavirus en la Araucanía y tras el decreto por parte del presidente Sebastián Piñera de decretar estado de catástrofe, el Hospital Regional de Temuco decidió radicalizar sus medidas. El pasado martes le contamos de las medidas de prevención que comenzaron a implementarse al interior del Hospital Regional de Temuco como forma de prevenir contagios por COVID-19. A la restricción en el ingreso de personas se suma la suspensión de visitas en todo horario a partir del jueves 19 de marzo. A través de un comunicado se entregó la información. A pesar de lo anterior, se detalla que se permitirá el acompañamiento de una sola persona para aquellos adultos mayores no autovalentes y del padre o madre en el caso de pacientes pediátricos durante las 24 horas del día de lunes a domingo. Lo anterior será permitido presentando la cédula de identidad, documento que será verificado en el acceso al centro asistencial. Y debido a la situación nacional, durante esta jornada el director nacional de la CONADI decidió suspender las elecciones para consejeros de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. La medida pospone un proceso que estaba agendado para este 29 de marzo. Cada 4 años, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena convoca elecciones para que sean los integrantes de nuestros pueblos ancestrales los encargados de elegir a quienes los representen en el Consejo Nacional ante la CONADI. El próximo 29 de marzo se debería realizar un nuevo proceso de elecciones para renovar a quienes asumieron el 2016. Proceso que organizaciones mapuche y candidatos solicitaron se suspendiera por razones sanitarias. Y hoy día veníamos a solicitar la suspensión de la elección del Consejo ante CONADI el día 29 de marzo. En vista de que no va a haber funcionarios que puedan cubrir las mesas, en vista que también se han suspendido todas las reuniones, al menos a los candidatos se nos suspendieron todas las reuniones, incluso
las reuniones de las comunidades. A través de un documento solicitaron a la autoridad congelar el proceso. Y es que son más de 1.200 funcionarios de la CONADI quienes se ven involucrados en unas elecciones que llama a las urnas a más de 250.000 personas pertenecientes a nuestros pueblos originarios. La respuesta de la autoridad fue inmediata. Aseguran que la decisión se estaba analizando desde hace ya varios días. Hemos tomado la decisión de suspender este proceso de elección. La elección que estaba programada para el 29 de marzo del presente año se suspende hasta que las condiciones nos permitan resguardar, primero, la salud de todos nuestros usuarios. No hay fecha definida y se espera que durante el mes de septiembre, en el tercer encuentro de consejeros, se pueda definir el futuro del proceso eleccionario. Por ahora, las primeras definiciones se conocerán en junio, en la segunda reunión del año, oportunidad donde dejan el cargo los actuales consejeros. Tenemos ya realizados los consejos del primer trimestre y vamos a estar esperando cómo va evolucionando esto para tener un consejo del segundo trimestre del año, ya que los consejeros que actualmente están vigentes en sus cargos cesan en sus funciones el día 21 de junio de este año. Un nuevo proceso se paraliza producto de la pandemia del coronavirus. Durante los últimos meses del año podrían existir respuestas sobre la reanudación de un proceso que hoy se cancela y que podría dejar sin representantes indígenas al Consejo Nacional de la CONADI. Hasta aquí llegamos con la revisión de las principales informaciones. Como siempre, agradecemos su sintonía y los invitamos al autocuidado. Por favor, quédese en su casa y así podemos prevenir contagiarnos con el coronavirus. Y si quiere conocer más detalles sobre nuestra programación, recuerden visitar nuestro sitio web www.ufromedios.cl. Que estén muy bien y nos vemos en una próxima edición. Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera, presentó UFRO Noticias.